Listo. Entonces, estábamos diciendo que cómo se leen estos valores. Estos valores de frecuencia relativa realmente los leemos como una probabilidad y sería algo así como esto, que la probabilidad de yo encontrar 0 pacientes en esa sala de espera es del 0,1. La probabilidad de encontrar 4 pacientes un día cualquiera en esa sala de espera es del 0,15. O si yo obviamente transformo esto en porcentajes, pues vamos a tener una probabilidad en porcentajes. Eso entonces es el método de frecuencia relativa. Debemos tomar en cuenta siempre, o por lo general, cuando vamos a hacer frecuencias relativas, pues que siempre vamos a tener dos columnas, ¿cierto? Eso es lo que debemos siempre tomar en cuenta. Siempre vamos a tener dos columnas, mientras que cuando tenemos métodos clásicos, simplemente es un experimento como vimos y cada uno de los resultados pues tiene la misma probabilidad de ocurrir. Entonces, si ustedes notan aquí, la probabilidad de encontrar 0 pacientes o 1 o 2 o 3 o 4, pues difiere para cada uno de los, pues aquí, como lo vemos en la tabla, es diferente. Y por último veíamos un metodito, que era un método que decíamos que era el método subjetivo, que realmente no se usa, ¿sí? Simplemente eh, algunas veces, pues en ciertos eventos no es posible asignar de alguna forma matemática la probabilidad. Entonces se utiliza lo que es la frecuencia, el método subjetivo, en el cual una persona a su haber o a su tener, pues simplemente establece una probabilidad. Yo les decía el ejemplo, a veces un gerente de ventas puede decir sin datos en la mano que un señor que supuestamente él cree que es muy buen vendedor, en el día de hoy va a vender el 70 o va a realizar el 70 o el 80% de las ventas. Eso sería una apreciación subjetiva, ¿cierto? Porque realmente para saber al final del día cuántas pues, ventas realizó la persona, pues tendríamos que mirar cuántos clientes visitó o tendríamos que mirar pues un historial pasado. Yo les comentaba en ese entonces también que casi todas las probabilidades esas que asignan con respecto a los juegos de Betplay y todas esas vainas, si bien están basados en datos estadísticos, pues realmente no dejan de ser probabilidades subjetivas porque los eventos no son iguales, los experimentos no son iguales. Y obviamente, pues a los que nos gusta el fútbol o a todos los que nos gustan los deportes de alguna forma, sabemos que eso es cierto, ¿no? No hay nunca una certeza de un resultado o no hay nunca una certeza de que eso vaya a pasar. Entonces, realmente esos resultados pues son muy subjetivos, ¿no? Cuando yo estoy apostando, por ejemplo, a un equipo en el que está Messi, resulta que Messi se puede lesionar en los primeros 5 minutos y ahí se terminó todos los estudios de probabilidad que usted realizó, porque las condiciones del experimento cambiaron. Bueno, entonces habiendo tenido esas asignaciones o esas, digamos, formas de asignar probabilidades, ya se convirtió el archivo. Se hallaba entonces con el ejemplo que habíamos visto inicialmente, en el que una empresa constructora pues realizaba sus proyectos en 2 etapas, se hallaba aquí, digamos que una tabla de frecuencia relativa de acuerdo a la cantidad de duración de los meses del proyecto. Entonces aquí decíamos, obviamente si en la primera etapa duraba 2 meses y en la segunda 6, ¿cierto? Entonces aquí el número de proyectos, perdón, aquí en esta tabla lo que tienen es el número de proyectos que duraron o que tuvieron ese resultado al final. Entonces 6 proyectos tuvieron 2 meses en etapa de diseño, 6 meses en etapa de construcción y al final del ejercicio pues fueron 40 proyectos los que tuvieron en cuenta. Con eso, pues armaron obviamente una tabla de frecuencia relativa, ¿cierto? Entonces aquí vemos, dividen el 6 entre el 40, aquí, y nos da una frecuencia del 0,15. Es decir, la probabilidad de que un proyecto dure 8 meses es del 15%. Ahí hay otro ejemplo de una tabla de frecuencia relativa. Bueno, entonces volviendo ya al ejercicio que habíamos visto de la Powerball,
Entonces ahora sí podríamos calcular entonces estas dos probabilidades que me dicen acá. Entonces me dice cuál es la probabilidad de ganar un premio de 200.000 por coincidir los números de las 5 bolas blancas. Entonces en este caso, el método de asignación de probabilidad para este caso es del método clásico, es decir, 1 sobre n, porque cada uno de las muestras o de los grupitos de 5 bolitas que yo voy a seleccionar de las 55, pues va a tener la misma probabilidad de ser seleccionada. Y en este caso, pues hablaríamos de que la probabilidad de que las bolas blancas sean seleccionadas, estas eran las bolas blancas o los grupos de bolas blancas, va a ser igual a 1 entre este número grandote, que es el n, que es el número total de posibles resultados. Expresada obviamente en términos decimales, pues va a ser una probabilidad bastante baja. Y si expresamos ese mismo número en términos porcentuales, pues sigue siendo igual de baja, ¿cierto? No me la dejo poner acá, bueno. Así, listo. Entonces, en términos porcentuales también es una probabilidad bastante baja. Pero pues eso ya lo sabíamos, ¿no? Que ganarnos un baloto o ganarnos una lotería, pues realmente sí es cuestión de suerte. Y hasta el momento, con todos los genios que hay en el mundo, que hay en el mundo, pues nadie ha sido capaz realmente de predecir jamás el resultado de una lotería. Aunque ha habido algunos casos raros de personas que ganan 2 y 3 veces en el transcurso de su vida una lotería, que es bastante improbable, pero sucede. O bastante improbable una vez que pasó, no sé si ustedes se acuerdan, que un baloto que estaba altísimo se lo ganaron 2 personas. Que eso sería como una combinación de probabilidades en el cual es mucho más baja la probabilidad de que ese evento ocurriera, de que 2 personas se ganaran el mismo premio, pero pasó. Bueno, entonces, eso es lo que todo, pues lo que vimos con respecto a leyes de conteo y a leyes de asignación de probabilidad. Ah, bueno, y aquí en el punto se me decía cuál es la probabilidad de ganar el premio mayor de Powerball. Pues en ese caso ya lo que tendría que utilizar es este, que es el número total de resultados. Acuérdense que esto eran 2 pasos múltiples. Aquí se seleccionaba el grupo de 5 de las 55 y en el segundo paso pues eran 42 bolitas. Este sería el resultado total, es decir, a esa sí realmente la probabilidad de ganarme el premio mayor, de pegarle al gordito, entonces era obviamente mucho más baja. Ahí está, expresadas en términos porcentuales. Y la probabilidad de botar la plata cuando jugamos lotería, esa sí es casi el 100%. Esa sí la tenemos asegurada. Bueno, ¿hasta ahí preguntas? No. ¿Todo muy claro? Ah, bueno, entonces ya tienen como 3 o 4 puntos asegurados de la evaluación. Está muy bien. Bueno, vimos después de eso algo que llamaban relaciones de probabilidad u operaciones con probabilidades. Muy fáciles. En la primera que vimos, una que se llamaba complemento, y complemento se definía como lo que le faltaba a un evento para ser igual al total de los eventos, o sea, a la probabilidad total, a la probabilidad del 100%. Entonces me explico. Aquí facilito en esta tabla que teníamos. En esta tabla de probabilidad, yo a esta probabilidad de este primer evento, yo le hubiera podido decir algo así como esto, que la probabilidad de que ocurra 2,6 es de igual al 0,15 y el complemento de esa probabilidad, o sea, de que ocurra 2 y 6, sería lo que le falta a este número para llegar a ser igual a 1. O lo que es lo mismo, a 1 le resto esa probabilidad. Y en este caso me daría que el complemento de ese conjunto o de esa probabilidad es de 0,15.
85. Listo, muy fácil. Entonces, ¿qué es el complemento? El complemento es lo que le falta a un elemento para ser igual al grupo, a la totalidad, en términos de probabilidad, ¿cierto? Y como la probabilidad siempre la medimos entre 0 y 1 o entre 0 y 100, pues obviamente siempre va a ser un número de esta forma. Igual ahorita hacemos unos ejercicios de eso. Entonces, complemento. Esta forma que tenemos acá, pues es una forma gráfica que tenemos de verlo. Este diagrama como tal se llama o se conoce como diagrama de Venn, en el cual en el diagrama de Venn, en un rectángulo, se dibuja o se grafica o se representa la totalidad de los elementos o el conjunto total de elementos, y adentro como un círculo se denota un evento como tal o uno de los resultados como tal, ¿cierto? Entonces, si yo estuviera de alguna forma representando eh, en un diagrama de Venn, por ejemplo, los posibles resultados de lanzar una moneda, pues obviamente los posibles resultados gráficamente serían algo así como esto, donde aquí sería el evento 1 o la probabilidad de obtener una cara, y aquí sería el evento 2 o la probabilidad de obtener un sello. Eso en términos generales es un diagrama de Venn. Y el diagrama de Venn lo podemos expresar ya sea bien o con los elementos o con las probabilidades, ¿cierto? Yo pues en el diagrama puedo o reflejar los elementos o reflejar las probabilidades como tal. Entonces aquí está, el cuadrado o el rectángulo total, pues es el espacio muestral o la cantidad total de elementos, y si tenemos un evento, lo que se queda por fuera de este círculo sería lo que se llamaría el complemento. Y se expresa, como ustedes lo ven acá, o se denota con una C en superíndice, una C pequeña en superíndice. Entonces la probabilidad de A o la probabilidad de A complemento, y el complemento se denota como un superíndice, una letra pequeñita C. La suma obviamente de la probabilidad de un evento y de su complemento debe ser igual a 1. Después de eso vimos algo que se llamaba la ley de la adición. Y también vimos algo que llamaba por aquí la ley de la... No, esa no está, la ley de la multiplicación. ¿Qué es la ley de la adición? ¿O para qué se utiliza la adición de probabilidades? Pues justamente se utiliza cuando yo quiero saber cuál es la probabilidad conjunta de que ocurran dos o más eventos de un total de resultados posibles. Y hablábamos de algo que eran eventos que eran excluyentes y no excluyentes. Entonces decíamos que eventos excluyentes es cuando en los conjuntos, ¿cierto? En los posibles resultados del experimento no hay cosas conjuntas, no comparten elementos. A eso se le denominan que son excluyentes o mutuamente excluyentes. Y no excluyentes, pues es lo contrario, cuando tenemos elementos comunes en dos conjuntos. Entonces, aquí lo representábamos de manera gráfica y decíamos que si yo tenía dos eventos, obviamente la representación coloreada así de los dos eventos como tal, pues me representaba la suma de las dos probabilidades o la suma de los dos conjuntos, yo no sé, y la parte del medio, pues nos representa los elementos que tienen en común entre esos dos conjuntos. Y recordábamos conceptos por allá cuando estuvimos en primaria como en tercero, que nos hablaban de la unión y de la intersección de conjuntos. ¿Listo? Matemáticamente, ¿esto cómo se expresa? Entonces, matemáticamente se expresaba de la siguiente manera. Decíamos que la probabilidad de la unión de dos probabilidades o la suma de dos probabilidades era igual a la suma de la probabilidad de que ocurriera el evento A, le sumábamos la probabilidad de que ocurriera el evento B y le teníamos que restar la probabilidad de la ocurrencia o de los elementos comunes. Esta fórmula que tenemos aquí es para cuando los elementos son
no excluyentes, o lo que es lo mismo, cuando tienen elementos en común. Esta fórmula que tenemos acá. Entonces, cuando tienen elementos en común, le tengo que quitar a la suma de las probabilidades la probabilidad de que ocurra, pues, un mismo resultado al tiempo. Y por aquí en otra diapositiva también teníamos nuestra vez. ¿Esto por qué se me bloquea? Y aquí teníamos la fórmula cuando los eventos son excluyentes, es decir, cuando no tienen elementos en común. Entonces, cuando no tienen elementos en común, como está representado aquí en la gráfica, pues obviamente no hay que restarle nada porque no hay nada en común. A ver si no hay un ejercicio por acá. Entonces nosotros hacíamos un ejercicio en el cual hablábamos de unas cartas, ¿cierto? Y hallábamos unas probabilidades de ocurrir o de sacar un tipo de carta particular de una baraja. No sé si quieren que recordemos algo como eso o más bien hacemos un ejercicio de estos que hay acá. Ustedes me dirán. Pienso que el ejercicio, no de los compañeros. De aquí de la diapositiva. Sí, profe. Ok. Entonces vamos a hacer este ejercicio que tenemos acá. Me lo cargo para allí. Bueno. Este ejercicio es muy completo y muy ilustrativo por dos cuestiones. Porque podemos ver las operaciones de probabilidades, pero también podemos ver operaciones con los elementos como tal. Entonces el ejercicio decía algo así como esto. Suponga que se tiene un espacio muestral, entonces un experimento, no sé cuál experimento es, que tiene 7 posibles resultados, ¿cierto? Un experimento que tiene 7 posibles resultados. Y a cada uno de esos experimentos se le asignó una probabilidad o se le calculó una probabilidad. Entonces, para que lo pongamos esto en como en algún término lógico, yo podría decir que es un experimento más o menos como este, vea, ¿cierto? En el cual yo salgo a mirar a una sala el número de pacientes y a cada uno de estos resultados le asigno una letra de esas. Yo digo que este es C1, que este es C2, que este es C3 y así sucesivamente. Cada uno de ellos pues tiene su respectiva probabilidad. Aquí lo estamos viendo. Entonces es más o menos lo mismo que tenemos acá, sin haber realizado obviamente la tabla. Entonces un ejercicio completo podría obviamente partir de una tabla como estas y de pues realizar algún tipo de operaciones con las probabilidades. Yo podría preguntar, por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que en esa sala yo encuentre 3 o más pacientes? ¿Cierto? Algo como eso. Aquí tenemos entonces asignadas probabilidades a cada uno de los experimentos. Y también me dice o me define 3 grupitos, que son el grupo A, el grupo B y el grupo C. Y cada grupo consta de sus elementos o de unos elementos en particular. Me dice, calcule la probabilidad de la ocurrencia del evento A. Entonces, para calcular la probabilidad de la ocurrencia del conjunto A, pues yo tendría que sumar las probabilidades de cada uno de ellos. O la probabilidad de que ocurra E1 más la probabilidad de que ocurra E4 más la probabilidad de que ocurra E6. ¿Cierto? Esa es la probabilidad de que ocurra pues el evento A. Entonces, en este caso, pues sería muy sencillo, ¿no? La probabilidad de la ocurrencia del evento A, pues simplemente estaría denotada, probabilidad de que ocurra A, pues sería igual a la probabilidad de cada uno de ellos. Entonces, decíamos que E1, 0,05, más E4 en este caso es 0,25, más la probabilidad de E6, que en este caso sería 0,10. Entonces la probabilidad de que ocurra el evento A, ¿cierto? Con estos elementos, pues es del 0,4. Y así calculamos la probabilidad de cada uno de los demás.
Entonces yo lo voy a hacer aquí rápidamente. La probabilidad de B, ustedes me ayudan, es E2, E4 y E7. E2 es E02, E4 es 0,5 pues. 25 y E7 es 0,05. Muy bien. Y la probabilidad de C sería igual a E2, E3, E4. 0,6. Ok. Yo le creo a María Alejandra, ¿usted también sí o no? Entonces ahí está la probabilidad de que ocurra cada uno de esos eventos como tal. Y aquí ya vemos entonces las operaciones como tal de las probabilidades. Entonces me dice, encuentre A unión B. A unión B en términos de conjunto o de elementos, pues es la suma de los elementos que tiene cada uno de los conjuntos. Y no se deben repetir, y si se deben repetir, pues obviamente no se escriben o no se denotan. Me explico. Aquí, por ejemplo, si nosotros observamos, A y B tienen un elemento repetido, que es el elemento E4. Entonces, si yo voy a denotar el conjunto como tal, yo diría que ese conjunto de A unión B, pues vendría denotado por los elementos E1, E2, E4, E6 y E7. Ese sería el conjunto como tal, este que tenemos acá. Pero si me hablan en términos de probabilidades, pues obviamente tenemos que ir a las fórmulas. Y la fórmula de la probabilidad de A unión B me dice que es la probabilidad de que ocurra el evento A más la probabilidad de que ocurra el evento B. Y tengo que entrar a mirar si los eventos son excluyentes o no excluyentes. Es decir, tengo que entrar a mirar si tienen elementos en común. Entonces, en este caso, sí tienen un elemento en común, que es este elemento E4. Este elementico lo tienen en común. Ahí lo observamos. Entonces, el cálculo de esa probabilidad como tal, de la probabilidad de A unión B, vendría dada, probabilidad de A unión con B, vendría dada por la suma de sus probabilidades, A más B, y le tendría que restar la probabilidad del elemento que tiene en común. ¿Cuál elemento tiene en común? E4. ¿Y E4 cuál es la probabilidad? 0,25. Ahí tenemos entonces el cálculo de la probabilidad de A unión B. Lo único que debemos tener en cuenta o tener cuidado, obviamente, es contar con qué elementos tenemos repetidos. Aquí me dice, calcule A intersección B. A intersección B son los elementos que tenemos en común entre los dos conjuntos. Ya sabemos cuál, ¿cierto? El E4. ¿Y cuál sería la probabilidad de A intersección B? Pues ya sabemos cuál es esa probabilidad también. La probabilidad de que ocurra el evento 4, que sería... 0,25. Pregunta, ¿A y C son excluyentes? Entonces, si quiero saber si A y C son excluyentes, pues simplemente tengo que mirar los elementos en común que tienen los dos conjuntos. ¿Tienen elementos en común? E2, E3, E5 y E7. No tienen elementos en común, ¿cierto? Aquí lo estamos viendo. Entonces, como no tienen elementos en común, yo concluyo que sí son mutuamente excluyentes, ¿cierto? Y por último me dice calcule B complemento y probabilidad de B complemento. Entonces B complemento como conjunto, la definición nos dice que es lo que le falta a este señor para ser igual al total, al conjunto grande. ¿Y el conjunto grande cuál era? Pues este conjunto, todo el espacio muestral. Este que tengo acá. Este espacio muestral es el conjuntico grande. Entonces, el B complemento en términos de conjunto, pues sería algo así como esto. El E1, ¿cierto? E3, E5 y E6, si mal no estoy.
Entonces, en términos de conjunto, ese sería el conjunto B complemento. Y la probabilidad de B complemento, pues es lo que me faltaría para que la probabilidad de B sea igual a 1, o lo que es lo mismo, a 1 le resto la probabilidad de que ocurra el evento B, que es de 0,5, y eso pues me va a dar obviamente también 0,5. Listo. Esto es muy sencillo. Un ejercicio que hicimos de esto nosotros en un taller. Entonces, si por allá tienen los talleres, un ejercicio de estos era algo así como que unos señores, o se realizaba una encuesta de algunas personas que rentaban un automóvil por razones ya fuera de laborales, y la otra no me acuerdo cómo era, o eran habitaciones. Bueno, compraban carros o rentaban carros por razones ya fueran personales o laborales, y nos daban una cantidad de elementos. Decían tantas personas que encuesté rentaron el carro por razones laborales, tantas personas que encuesté rentaron el carro por las razones personales. Con esos valores se calculaban unas probabilidades y a su vez nos decían también, y hubo personas que lo rentaron por las dos causas, o sea, tanto por razones personales como laborales. En ese ejercicio como tal, esas personas que rentaban el carro por razones personales y laborales al tiempo, era el conjunto que era la intercepción. O sea, para ese ejercicio, eso era la intercepción, ¿cierto? Entonces, si ustedes se acuerdan, esa era la unión de esos dos conjuntos, los que la tomaban por laborales y la que la tomaban por personales. Entonces, se habría que calcular las probabilidades y al final del ejercicio tuvieron que restarle esa probabilidad. Entonces, para que por allá lo revisen, que por ahí tienen un ejercicio muy bueno y creo que todos sacaron 5 en ese. Bueno. Probabilidad condicional no se las expliqué, entonces no la vamos a ver hoy. Bueno. En la siguiente clase vimos algo que se llamaba variables aleatorias, distribuciones de probabilidad, valor esperado, y retomamos unos conceptos que hemos visto el semestre pasado, que eran la varianza y la desviación estándar. ¿Qué es una variable aleatoria? ¿Cierto? Entonces, una variable aleatoria, como definición, es la descripción numérica de los resultados de un experimento. Pero viéndolo en términos de tabla, o viéndolo en términos de un ejercicio, una variable aleatoria para este ejercicio como tal es esto. Una variable definida para este ejercicio es el número de pacientes que yo puedo encontrar en una sala de espera en un día cualquiera. Eso es una variable aleatoria. Y la variable aleatoria me dice que es una descripción numérica de los resultados de un experimento. Descripción numérica. La variable aleatoria siempre toma unos valores que son valores obviamente numéricos. Si acordamos, pues... ¿Por qué se cortó esto tan tarde? ¿Aló? ¿Me están escuchando? Sí, qué pena, me salió. Si nosotros recordamos, hablábamos que habían variables que podían ser de tipo cuantitativo o que podían ser de tipo cualitativo, ¿cierto? Cuando son de tipo cualitativo, pues yo no le puedo asignar valores numéricos, eso lo tenemos que tener claro, pero cuando son de tipo cuantitativo, obviamente tienen un número. Esas variables de tipo cuantitativo, que en su momento eran variables de razón y de intervalo, yo las puedo definir o tienen una nueva subdivisión y salen algo que se llaman variables aleatorias discretas y variables aleatorias continuas. Entonces, ¿qué es una variable aleatoria? Es una descripción numérica de los resultados de un experimento. Y pueden ser discretas o pueden ser continuas. Decíamos que eran discretas cuando toman valores enteros, como este ejercicio que estamos viendo acá. Esto sería una variable aleatoria discreta, porque todos los valores que puede tomar la variable como tal son valores enteros. Y otra característica que tenía o se asimilaba o se asemejaba con las variables aleatorias discretas es que por lo general sus poblaciones eran finitas, tenían fin, ¿cierto? Entonces,
variable aleatoria discreta. Números enteros, poblaciones finitas. Obviamente sabemos que es una población. Y variables aleatorias continuas, lo contrario de las discretas. Sus datos pueden tomar valores decimales y se asemejan o se relacionan con poblaciones infinitas. ¿Y por qué se asemejan con poblaciones infinitas? Por lo que explicábamos en su momento, ¿no? Yo para realizar, por ejemplo, una medición de una variable como es el tiempo, como esta, yo puedo medir el tiempo en días, en horas, en minutos, en segundos, en milisegundos, ¿cierto? En 10 milisegundos. Entonces, como es una gama de números tan amplia, o el número de posibles resultados que puede tener esa variable aleatoria es tan amplia, pues obviamente se dice que se asemeja a poblaciones infinitas. Si yo estoy trabajando en un call center y la duración de la llamada en el call center yo la mido no en segundos, sino en milisegundos, pues obviamente al final yo voy a tener muchísimas llamadas de duraciones diferentes. Si yo mido obviamente la duración de la llamada en minutos o lo aproximo a minutos, como lo vimos por ahí en un ejercicio que hicimos también hace poco, pues obviamente ya la gama de posibles resultados es menor. Entonces, variables aleatorias continuas, números decimales, poblaciones infinitas. Las variables aleatorias, señor. Nosotros podemos volver variables aleatorias continuas en discretas. Pues un ejemplo tomando el de los minutos. Sí, una variable aleatoria continua se puede convertir en una variable aleatoria discreta, sí, señorita. Ese es un caso muy bueno. Las variables aleatorias continuas también se asemejan mucho, yo les decía, a procesos de producción en serie. Esos procesos que nosotros conocemos que nunca terminan. Entonces, embotelladoras, extrusión de plástico, bombeo de petróleo, cualquier tipo de estas variables o mediciones que se pueden realizar que nunca terminan, terminarían siendo también variables aleatorias pues continuas. Bueno, hablábamos de distribuciones de probabilidad ya como tal entonces, que es justamente hallar la probabilidad de que ocurra uno de esos resultados de las variables aleatorias. ¿Cierto? Entonces, una distribución de probabilidad discreta es esta distribución de probabilidad que yo tengo acá. Esto es una distribución de probabilidad discreta, ¿cierto? ¿Y por qué es discreta, hombre? Pues porque es que mi variable que tengo aquí es una variable discreta. Pueden ser funciones de probabilidad, por aquí lo tengo, ¿cierto? Uniforme. ¿Y cuándo es una probabilidad uniforme? Cuando la probabilidad de que ocurra cada evento es igual. Nuevamente, el lanzamiento del dado. Esta es una distribución de probabilidad uniforme y es discreta. Discreta porque el resultado del dado son números enteros y uniforme porque la distribución de probabilidad, su función o la probabilidad de cada uno de los posibles resultados es la misma, siempre es igual para cada uno de los elementos. Y obviamente pues tenemos unas distribuciones de probabilidad que no son uniformes. Caso, este que tenemos acá. Sencillito. Nada, eso tan sencillo, nos tiramos tanto tiempo explicando eso, no. Bueno. Y aquí después de esto, ya nos comenzamos a complicar un poquito la vida. En las variables aleatorias discretas tenemos algo que se denomina el valor esperado. ¿Qué es el valor esperado? El valor esperado es una media, es un promedio. Por allá haciendo remembranza de estadística descriptiva, cuando vimos la media, nosotros vimos una media que era la media aritmética. Pero en su ocasión o en su tiempo yo les decía que existen varios tipos de medias. No me va a decir que la media de aguardiente y la media de ron ni nada de eso, no. Las medias en términos estadísticos tenemos la media aritmética, la media geométrica, la media ponderada, hay otra media que se llama media armónica. Este valor esperado realmente
es una media ponderada, ¿cierto? ¿Cómo se calcula una media ponderada? Una media ponderada se calcula mediante esta fórmula. Entonces me dice que el valor esperado o la media ponderada, pero pues nosotros lo llamamos como valor esperado, es igual a la sumatoria de la multiplicación de cada uno de los valores de X, es decir, de los valores de la variable, por su probabilidad. Entonces, para este ejercicio que yo tengo acá, nosotros decíamos, voy a echar esto para abajo, qué pena, pam, 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 pam. Para este ejercicio que nosotros decíamos acá, esta era nuestra variable, esta es nuestra variable aleatoria. Entonces aquí voy a escribir variable, mi variable es X. Entonces el valor esperado como tal se calcula, como dice acá, multiplicando cada valor de X por su probabilidad. Cada valor de X por su probabilidad. Y esos valores al final, todos esos valores los debo sumar. Pues aquí dice la fórmula, vea, sumatoria de cada valor de X por su probabilidad. Entonces aquí voy a decir X por F de X. Lo sumo y me da un numerito. Este número como tal que tengo yo aquí es lo que se llama valor esperado, que es una media, un promedio. ¿Cómo se lee ese número? Pues ese número se lee así. La probabilidad como media o esperada, o lo que siempre se debería ocurrir, es que en esa sala se encuentren 2,05 pacientes. Obviamente nosotros sabemos que 2,05 pacientes, pues no es posible tenerlos, ¿cierto? Pero en términos estadísticos, pues obviamente tenemos este tipo de medidas o números decimales. Ese sería el valor esperado. Lo que normalmente debiera ocurrir, más o menos, ¿cierto? Una vez calculado el valor esperado de cualquier función o distribución de probabilidad de una variable aleatoria discreta, ojo con eso, ¿no? Esto es para variables aleatorias discretas. Eso es muy importante tener claros los conceptos, porque ahí es a veces cuando nos comenzamos a confundir. No hay valor esperado para una variable aleatoria continua, por ejemplo, o no se calcula de esta forma. Vamos a ver algo que era la varianza y que era la desviación estándar. Entonces, la varianza para una variable aleatoria discreta se calcula mediante esta fórmula que tenemos acá. Entonces me dice que es la sumatoria de cada valor de X menos su promedio o su valor esperado. Eso lo elevo al cuadrado y lo multiplico